Usted está en El Radar, en Blue Radio. Como les hemos contado, y ustedes lo han visto, tampoco hay que ser adivinos, ha sido una semana marcada por varios hechos importantes en Colombia, que comenzó el domingo 21 de abril con una multitudinaria marcha opositora al gobierno del presidente Petro, que intentó minimizarla primero, que envió posiblemente mensajes después con algunos moderados de su gabinete, pero que sin duda puede marcar un antes y un después en el mandato del presidente Petro, que está a punto de llegar a la mitad. Estamos a punto de empezar la cuenta regresiva. Falta mucho tiempo todavía, pero estamos cerca al Ecuador del mandato de uno de los pocos presidentes de izquierda en Colombia. No el único, seguramente, como él se proclama, pero sí uno de los pocos. Don Pedro Medellín me acompaña a esta hora en nuestro canal de YouTube y en nuestra señal para Colombia en el mundo. Un muy agudo, inteligente analista político, particularmente docente de ingeniería. Es un hombre que está muy pendiente siempre del acontecer nacional. Doctor Medellín, muchas gracias por atendernos. Gracias, Ricardo, a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo leemos, cómo se puede interpretar lo que pasó el domingo pasado en Colombia? Primero, me parece que más que no es una movilización de la oposición, sino creo que fue un movimiento muy fuerte de protesta contra el gobierno. ¿Sí? Más que de oposición, diría es un movimiento de protesta. Y que revela un cambio muy importante que está empezando a producirse en este país, pero un cambio de una trascendencia, Ricardo, que yo no tiene antecedentes. Primero, que se trata de un movimiento que se movilizó sin liderazgos políticos, partidistas, tal, reconocidos. No era el partido, o el de los, no. Había gente de todas partes, de todos los lares, protestando por todas las cosas, ¿sí? Con un elemento común: la convicción de que tenía como responsabilidad salir a protestar contra las cosas que estaba planteando el gobierno, o protestar por las reformas, o protestar por las medidas que estaba tomando el gobierno, o protestar por la corrupción que se está observando, o protestar por la incompetencia de los funcionarios, o protestar por la falta de ejecución institucional, o protestar por el derroche de la familia presidencial, protestar por todas las cosas. Y no necesariamente quiere decir eso, están oponiéndose, están en un movimiento de protesta. Y un movimiento de protesta que tuvo una connotación muy particular, Ricardo. No era un movimiento político de protesta, sino un movimiento ciudadano. ¿Cuál es la implicación? Claro, había voces de fuera Petro y que estaban fuera Petro, ¿sí? Pero en los mensajes de fondo que uno entendió, encontró ahí, por ejemplo, el que se presentó en Montería, que es muy interesante. En Montería no se había presentado una movilización de ese orden nunca, ¿sí? Y la marcha fue a la casa del presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Qué curioso, no le exigían otra cosa distinta de actúe correctamente, usted cumpla con su trabajo. Que si el presidente Petro llegó al gobierno con recursos ilícitos, con dineros ilícitos, haciendo trampas o con datos fraudulentos o cosas de esas, pues merece que la Comisión de Acusaciones lo acuse ante el Senado para que procedan a decir si hay destitución o no. Pero que si el presidente no, pero si en ese caso no hay mérito, si no hay las pruebas suficientes, entonces la Comisión de Acusaciones debe expresarse evitando que el gobierno pierda legitimidad. Fíjense la importancia de ese mensaje en una ciudad como Montería, ¿no? Entonces, si uno empieza a sumar, uno,
No es un movimiento con líderes reconocidos, ni el liderazgo reconocidos. Hubo una discusión fuertísima porque que si había tarima, porque claro, los políticos querían aprovechar del tema. Sí. Y finalmente hubo tarima. Nadie pudo hablar, todos se pudieron expresar, y eso dejó a los partidos y dejó a los políticos sin armas. Pero los ciudadanos se expresaron todos. Y ese es un tema importantísimo. Segundo, la vigencia de la ley y la exigencia de los funcionarios, hágalo correctamente, proceda correctamente. Sí. Presidente, la reforma hay que hacerlo. Letreros que uno veía, sí a la reforma a la salud, pero no así. Sí a la reforma laboral, pero no así. Entonces, era gente que está apoyando el proceso de reformas, pero no esas reformas. Entonces, fíjate lo interesante que es eso. El segundo elemento, entonces, es un elemento muy institucional. Y el tercer elemento es un elemento de que no había una diferenciación, ni un reclamo de clase que hacía la gente, ¿no? Hubo videos mostrando la gente en Transmilenio viajando, gritando fuera Petro y tal, en donde el grito de fuera Petro, más que la intención de es que hay que sacar los sombrerazos, hay que darle un golpe, no, es una forma de expresarle al presidente su desagrado, su descontento. Ha ocurrido siempre, doctor Medellín, entre otras cosas ha sido una arenga de las marchas históricas de la izquierda, no implica el hecho automático de que vayan los manifestantes a la Casa de Nariño por el presidente. Pero yo quiero detenerme en un punto que usted mencione que es crucial, porque por supuesto que todo esto debe tramitarse. Venimos ahora a analizar el día después o lo que viene luego de una expresión tan importante como la del domingo anterior. Y le quiero preguntar primero por quién puede capitalizar políticamente esto, o cómo se puede capitalizar políticamente si es que ese es el objetivo de esa marcha, porque al final estamos ya, de hecho quien anticipó la campaña para el 2026 fue el presidente abriendo la puerta a una eventual asamblea constituyente. Pero estamos ya en tierra derecha, va a empezar la campaña, se anticipó la campaña. Esa marcha de descontento con el gobierno, ¿quién la puede capitalizar políticamente? Yo creo que, ¿sabes qué? Curiosamente, esa marcha la va a capitalizar, en mi opinión, una nueva forma de hacer política en el país. Fíjate que las marchas desbordaron los partidos. Los partidos no fueron capaces de convocar a la gente. No han sido capaces de convocar una movilización tan fuerte. Fue incluso más grande que la marcha de protesta contra las FARC. ¿Sí? ¿En qué sentido la tienen que capitalizar los partidos? Si los partidos políticos entienden el Centro Democrático y el Pacto Histórico, etcétera, entienden lo que hay atrás y pueden plantear unos liderazgos, entonces ellos van a sacarle provecho a este tipo de cosas. Porque esta no es la primera, yo creo que esa es la primera de muchas formas de expresión y de movilización social. Yo creo que después del 21 va a haber otras marchas, va a haber otras formas de expresión que le obliguen a los partidos a cambiarse. Hoy no vería yo ningún dirigente de la izquierda ni de la derecha con posibilidades de aprovechar un escenario de esos, porque es que son discursos muy distintos, porque son cuestionamientos muy de fondo. La gente está pegándole muy duro a la clase política, muy duro a los partidos políticos, muy duro al presidente Petro, y está empezando a plantear una nueva forma de hacer política, una forma responsable, con sentido común. Fíjate que este es un país de derechos, ¿no? La gente aquí cree que tiene derecho a las cosas, pero que no tiene deberes. Exige el derecho a la inversión pública, pero no paga impuestos. Exige el derecho a la libre movilización, a que no haya trancones y tal, pero no respeta las normas de tránsito. ¿Sí? Exige derechos, pero no ejerce, no cumple con sus deberes. Y que por primera vez la gente se plantea el hecho de que es un deber ciudadano salir a marchar para protestarle al gobierno, para exigirle al gobierno, es una cosa de una dimensión increíble, sí, que ninguno de nuestros partidos había entendido. Hay un cambio profundo ahí. Muy fuerte. Y fíjate que viene desde ya hace algún tiempito, son formas de expresión distintas y con gente que uno no reconoce. Yo no sé qué tanta fuerza tuvieron las bodegas, por ejemplo, ¿sí? O qué tanta fuerza tuvieron
las redes en las convocatorias, no sé. Porque, por ejemplo, yo creo que un factor que fue importantísimo en el volumen de la gente que salió a la calle fue la declaración del día cívico el viernes. O sea, ¿cómo que un presidente no tiene la pispicia, como llamamos? No tiene la pispicia de decir, oiga, yo no puedo declarar un día cívico el día que yo cumplo años, porque la gente se molesta, ¿sí? Y había mucha gente que no iba a salir, pero cuando vio eso, decidió salir. Claro, hubo detonantes y hubo hechos que impulsaron la marcha y seguramente durante mucho tiempo vamos a analizar lo que pasó el 21 de abril del 24 porque efectivamente hubo confluencia de una cantidad de sectores, personas que nunca habían marchado, niños, ancianos, gente con recursos, empresarios, pero también trabajadores. Era absolutamente variada la gente que estaba en la marcha, pero doctor Medellín, volviendo a los cauces, digamos, más allá de esa expresión que es muy importante, ¿cómo puede leer o qué puede pasar después de esta marcha en torno al gobierno del presidente Petro, que tiene un escenario muy importante en el Congreso de la República para que se aprueben o no se aprueben las reformas que prometió en campaña? ¿Puede que esa manifestación ejerza cambios o puede que no ejerzan cambios esas manifestaciones? Sí, sí ejercen cambios, la respuesta concreta es sí. Y te digo, la marcha del 6 de marzo, en todo el país, acuérdate, donde por primera vez salen en Cali y en Medellín, pero sobre todo en Cali, marchantes con la foto de los congresistas, miembros de las comisiones de Senado, de la Comisión Séptima, que estaban votando la reforma a la salud. Y había unas pancartas con la foto, por ejemplo, de la senadora Norma Norma Hurtado, del Hurtado, Partido de la U, así es. que la llevaron a que votara que no, a que le hicieron pensar, hombre, la gente está encima de eso, voy a mirar, y ella sale y dice, no, yo me comprometo, yo voto que no. ¿Sí? Es más rentable hoy para los políticos estar con la gente en las calles que recibir la mermelada del presidente. Entonces, eso es otro cambio profundo. Y yo sí creo que va a tener implicaciones. ¿Qué pasó con el tema de reforma a las pensiones? Yo creo que además los políticos han jugado con sentido político. No quisieron generarle al presidente una especie de encerramiento, no lo quisieron encerrar. El hecho de que 53 voticos no rascon apenas le pasaron la reforma, y la pasaron porque el gobierno también entendió que si no lo hacía, además del golpe de las elecciones de octubre, además de las marchas, además de la marcha del 21, pues otra, y además del tema de la reforma de salud, ahora la reforma pensional. Entonces hay como una especie de comprensión por parte de la clase política. Los congresistas votan el tema. Yo creo que la reforma pensional va a salir, no creo que va a salir la laboral, precisamente por las implicaciones que tiene desde el punto de vista político esas movilizaciones. Sí. Entonces me parece que lo va a impactar. Ahí habrá consecuencias también. Señor, lo escucho. No, la otra cosa es la Olimpiada de Marchas. Entonces Petro va a decir, y el pueblo va a salir, y la gente diciéndole, pues que nosotros también somos pueblo, ¿sí? Entonces, mientras la gente tiene un discurso de conciliación, de encuentro, de unidad, ¿no? Donde marchó todo el mundo igual, donde había lo que llaman los juristas del siglo XI y XII, el equitas, es decir, el principio de equidad jurídica. Todos eran iguales, todos marcharon de todos los estratos y todos los sectores. Y el presidente trata, pues entonces, el 1 de mayo, pues les vamos a ponerla. Le van a responder, bueno, entonces van a responder, vamos a ver. Entonces el tema lo vuelve una olimpiada y la parte importante se pierde, para el gobierno. Yo creo que ese es un tema importante. Por supuesto. Doctor Pedro Medellín, muchas gracias por este análisis que nos ha ayudado a hacer sobre lo que pasó el domingo pasado en las marchas en todo el país. No, Ricardo, con mucho gusto y muy grato la conversación contigo. Usted está en El Radar, en Blue Radio.